bonito de estar aquí. Y os quiero antes que nada dar las gracias por haberme invitado. Me decía una hermana que era un privilegio escucharme, para nada. Es un privilegio para mí estar aquí, porque compartir la palabra del Señor es un compromiso y un privilegio, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para servir al Señor? Somos siervos por su misericordia, ¿verdad? Amén. Así que la gloria es para el Señor en esta mañana y siempre. Amén. Gloria a Dios. También había un hermano que oraba, el hermano oraba por... no me acuerdo de tu nombre. Kenny. Eso. Pasa como conmigo, tengo un nombre que no es habitual y o se te queda grabado o se te olvida. Pues decía el hermano que quería tener un encuentro con Dios, ¿no? Y quiero compartir con vosotros un pasaje en la palabra de Dios que está en Éxodo, en Génesis, capítulo 28, que habla precisamente de eso, de un encuentro con Dios. Hay mucha gente que piensa que la Biblia es aburrida, que solamente habla de prohibiciones, de cosas que no puedes hacer o de cosas que estás obligado a hacer, sobre todo cuando nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad, hermano? Y están muy equivocados los que piensan de esa manera. La Biblia es un tesoro, es una máquina que está perfectamente engrasada y vayas a donde vayas, acabas encontrando a Cristo en el centro de ese mensaje. Y está repleta de historias que nos hablan de encuentros personales con Dios, de personas que tuvieron una experiencia personal con Dios y esa experiencia bendijo su vida y les cambió para bien. Y precisamente lo que le ocurre a Jacob en el capítulo 28 de Génesis es un ejemplo de esas historias. Nos vamos a parar en estos versículos que están en Génesis 28 del 10 al 22, que nos habla de una visión que tuvo Jacob y que a mucha gente le llama la atención, porque describe un episodio un poco extraño. Aquí nos encontramos a Jacob en medio del campo y de repente tiene una visión en la que se abre el cielo y del cielo baja una escalera y a través de esa escalera van subiendo y bajando ángeles y el Señor le habla. Y es curioso porque la primera vez que me planteé preparar una predicación sobre estos versículos, pensé que era un texto un poco difícil de entender y que mejor me iba a otra parte de la palabra. Pero el Señor me fue poniendo estos versículos en la cabeza y me fue enseñando cosas que podíamos poner en práctica como cristianos en nuestro día a día. Así que decidí volver a este capítulo y preparar un estudio en profundidad sobre él y sobre todo también sobre los capítulos anteriores y los posteriores. Y aquí hay una enseñanza, hermano, que es que por muy oscura o por muy extraña que te pueda parecer una historia, como dice un hermano Jesús Fernando, si escarbas en ella, si no solamente te dedicas a leerla como si fuera un libro de historia, si escarbas en la palabra, acabas encontrando a Cristo en medio del mensaje. He escuchado barbaridades de esta historia, hermano. He escuchado desde que aquí hay código secreto oculto entre versículo y versículo, hasta que está hablando de que hay una nave espacial y extraterrestres subiendo y bajando de la nave. Barbaridades. Es curioso ver cómo hay personas que prefieren creer cualquier barbaridad, pero le muestras el mensaje verdadero del Evangelio y te dicen que es mentira. Hermano, la semana pasada prediqué en San Fernando y comentaba con los hermanos cómo hay muchas personas que están hoy en día en el mundo tratando de buscar la verdad, pero muy poquitas se acercan a buscar en el lugar correcto. Yo conozco a una persona que para buscar esa verdad hizo un viaje por Tailandia, se fue a la selva, se montó en elefante y después fue a visitar los templos de Tailandia. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando volvió a su casa seguía exactamente igual. No le sirvió para nada. Hace 30 años, fíjate que hace 30 años todavía me acuerdo,
Allí en Chiclana, hay, si la conocéis, hay un pequeño montecito y encima del monte está la ermita de Santa Ana. Pues me acuerdo que una vez iba de San Fernando a Chiclana en coche y nos encontramos a una mujer que iba caminando por la autovía de rodillas, vestida de peregrina, porque iba a la ermita de Santa Ana, porque quería tener un encuentro personal con Dios. 10 kilómetros caminando de rodillas en busca de su encuentro con Dios. ¿Creéis que de verdad encontraría a Dios? No le sirvió para nada. Otras personas buscan ayuda hoy en día en el youtuber famoso, o en el gurú de turno, o en el instagramer, o en el tiktoker. Youtuber más o menos lo manejo, tiktoker no tanto. Pero la gente se fía más de esas personas que son igual de pecadoras o peores que en la palabra de Dios. Con lo fácil que es acudir a la palabra de Dios. ¿Quieres encontrar una guía fiable para tu vida? Aquí la tienes. Léela, no la leas, escarba en ella. Y es lo que vamos a intentar hacer en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando acudas a la palabra de Dios tienes que profundizar en ella y hacerte siempre 3 preguntas. ¿Qué le está diciendo el texto? ¿Qué quiere enseñarme Dios con este texto? Y otra cosa muy importante, ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida para la gloria de Dios? Y de esa manera, hermano, ten por seguro que con la ayuda del Señor, Él te va a bendecir y te va a mostrar la verdad. No una verdad, sino la verdad, la única verdad. Hasta la última coma de esta palabra, que es palabra perfecta, porque es palabra de Dios, es útil, como dice en Efesios, para ser perfecto a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese tiene que ser tu objetivo. Así que hoy te invito a hacer la lectura conmigo que tenemos en Génesis 28, versículos 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Debemos entender un poco qué está ocurriendo aquí, porque este capítulo es una especie de segunda parte de una historia mucho más larga. Podemos decir que aquí Jacob está metido en un lío. Se ha metido en un lío por hacer las cosas terriblemente mal. Jacob se ha visto obligado a huir de casa de sus padres. En aquellos tiempos era importante ser el primogénito, el hijo mayor. Isaac tenía 2 hijos, el mayor que era Esaú y el pequeño que era Jacob.
¿Qué pasaba con el primogénito? Pues que recibía una mejor parte de la herencia y también recibía una bendición especial de su padre, ¿no? Entonces, Jacob decidió que quería ese puesto para él a pesar de ser el más pequeño. Y hizo dos cosas que para su hermano Esaú eran muy graves. La primera de ellas, se aprovechó del momento de debilidad de su hermano para arrebatarle la posición de privilegio. Llegó Esaú del campo, llegó muerto de hambre y Jacob le dijo: ¿quieres comer? Véndeme tu primogenitura. Y se la vendió. También tenía culpa Esaú, pero Jacob lo que hizo estaba mal. Entonces, podemos decir que le arrebató la posición a su hermano. Pero también hizo otra cosa que estaba igual de mal o peor, que es que le arrebató a su hermano las bendiciones que le correspondían como primogénito, engañando a su padre que estaba en el lecho de muerte. Se aprovechó de la posición de debilidad de su padre para hacerle creer que era Esaú. Y entonces su padre, pensando que era Esaú, le bendijo y se quedó con las bendiciones de su hermano. Así que ahora Jacob tenía la posición de privilegio y las bendiciones de su hermano. Y esto para Esaú fue algo tan grave que pensó: en cuanto mi padre muera, mato a mi hermano. Entonces, vemos que en Génesis 27, versículo 42, la madre avisa a Jacob y le dice: vete corriendo que tu hermano se consuela con la idea de matarte. Es decir, el hermano decía: me han quitado la posición, pero no pasa nada, le mato. Dice Génesis 27, versículo 42, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces Jacob tuvo que salir corriendo de casa, por lo menos hasta que su hermano se calmara un poco, y aquí lo tenemos en medio del campo, sin saber muy bien qué hacer. Antes de entrar en más profundidad, hermanos, ya aprendemos una primera cosa en esta historia, y es que el Señor no elige a los mejores. Muchas veces pensamos que los grandes personajes de la Biblia eran mejores que nosotros, eran perfectos. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob. Pero si empiezas a profundizar en sus vidas, si empiezas a mirar en sus corazones, te das cuenta que eran personas pecadoras. Y es que el Señor utiliza personas pecadoras para su obra perfecta. Y esto nos enseña también otra cosa. Y es que si hacemos algo bien, no es porque seamos mejores que los demás. Si entendemos algo acerca de Dios, no es porque seamos más listos que los demás, sino por la misericordia de Dios que nos lo muestra, por la gloria de Dios que transforma nuestra vida y nos toca cada día. Así que si hoy estás aquí con sed de la palabra, no te sientas mejor que las personas que ahora están dando un paseo por el centro del pueblo olvidándose de Dios. No somos mejores que esas personas. Dale la gloria a Dios, porque si somos algo, es por Él. También nos enseña que si Dios utilizó con poder a estas personas pecadoras e imperfectas, puede utilizarlo nosotros con poder también. No pienses que yo no sirvo, yo no valgo, yo no sé, yo no puedo. Porque es el Señor el que sabe, el que puede, el que sirve. Y el Señor te envía. Hay un salmo que es precioso, que es el Salmo 14, y dice en el versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no eres creyente, también tengo un mensaje para ti importante. Si piensas que por tus obras vas a agradar a Dios de alguna manera, te equivocas totalmente. Esa mujer que iba caminando 10 kilómetros de rodillas, rompiéndose las rodillas por el asfalto, pensaba que iba a servir de algo y no le sirvió de nada. Es más, estaba provocando a Dios a ira. Si piensas que estando aquí con la palabra de Dios en la mano vas a agradar a Dios, te equivocas.
Si piensas que sirviendo a Dios es un ministerio en la iglesia, vas a agradar a Dios, te equivocas. Si haces todo eso sin tener fe verdaderamente en Dios, sin creer en Dios, no te sirve de nada. Tus obras no sirven de nada, mis obras no sirven de nada. El ingrediente principal para agradar a Dios es la fe. Y esa fe te moverá a hacer obra con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque mira lo que dice este salmo. ¿Qué es lo que ve Dios cuando nos mira desde el cielo? Que estamos desviados, que estamos corruptos, que hacemos el mal, que no nos salvamos ni uno. Pero gloria a Dios porque Cristo murió en la cruz para corregir todo eso. Dependemos totalmente del hermano. Dependemos totalmente de él. Dios manifiesta su poder y su perfección a través de siervos imperfectos, a pesar de siervos imperfectos. Y es lo que ocurre en esta historia con el propio Jacob. Hay un refrán que dice que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba, ¿no? Jacob empezó fatal, no lo vamos a negar, pero terminó bien. La historia, gracias a Dios, terminó bien, porque Jacob siguió un camino. Y quiero recorrer contigo en esta mañana ese camino, porque es el mismo camino que Dios quiere que cada uno de nosotros sigamos, no a partir de mañana o a partir de esta tarde, sino a partir de ya. Tenemos que seguir ese camino. Y si eres ya creyente, tenemos que permanecer en ese camino, porque como no tengamos cuidado, podemos desviarnos. ¿Cuál fue el camino de Jacob? Al igual que sucede en otros lugares de la Biblia, en estos versículos, la gente suele fijarse en lo menos importante. Se fija en la escalera, en lo espectacular. Una escalera, ángeles subiendo y bajando. Y muy pocos se fijan en el camino de transformación que Dios movió a seguir a Jacob. Yo quiero que nos fijemos esta mañana en eso, en el camino de Jacob. En el momento en que Jacob ve esa visión de la escalera, el Señor empieza a cambiar su vida. Y hay una primera etapa en la que podemos decir que es la etapa de salida, en la que el camino de Jacob está en medio de la ignorancia y del miedo. Versículos 10 al 11. Dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ponte en la situación un momento de Jacob. En primer lugar se encuentra solo. Su padre Isaac está a punto de morir, su hermano Esaú buscándolo para matarlo, su madre Rebeca sin saber cómo ayudarle, le pide que se marche y ahora mismo está en medio del campo, en un lugar que no conoce, sin absolutamente nadie. En segundo lugar, teme por su vida. No sabe si estando allí en el campo, de un momento a otro, va a aparecer Esaú y lo va a matar, porque sabe que lo está buscando. Imagínate lo terrible que tiene que ser pasar una noche solo en el campo, ya sin que nadie te esté buscando, encontrarte solo en medio del campo sin nada. Pues imagínate lo terrible que tiene que ser sabiendo que alguien te está buscando para matarte. Pero en tercer lugar, hay una gran incertidumbre en su vida porque no sabe cuál va a ser su futuro. Tiene que irse a casa de un familiar a esperar a que su hermano se calme. Puede ser un día, puede ser un año o puede ser para siempre. Y en cuarto lugar, se ha quedado sin casa. Se ha tenido que ir a la comunidad de casa de sus padres, que es donde había estado viviendo siempre, dejar su rutina, dejarlo todo atrás para irse a casa. Sí, era un familiar, pero no era su casa. ¿Te ha tocado alguna vez estar un tiempo en casa de alguien que no era tu casa? Es incómodo. Las normas de otros, las costumbres de otros, los horarios de otros. Intentando comprender un poco qué podría haber sentido Jacob, me acordé de una situación que viví hace 20 años. ¿Os dais cuenta que soy mayor, verdad? Estoy hablando de cosas de hace 30 años, 30 años. Soy mayor, sí.
Pues hace 20 años estaba en Ávila y tenía que quedarme a dormir en Ávila y reservé en una pensión, no se me olvidará, la pensión Rosita. Pero cuando llegué allí resulta que la reserva no me la habían guardado. Y había 1500 personas que, igual que yo, habían ido allí a viajar ese día y no había ningún hotel en toda la ciudad. Se estaba haciendo de noche, hacía frío y yo estaba allí sin dónde quedarme, sin conocer a nadie, sin saber qué hacer. Menos mal que al final cogí a un taxista y le dije, ayúdame. Y me llevó a un hotel que había perdido en medio de la montaña y me dijo, aquí seguramente habrá sido, aquí casi la última habitación. Pues imagínate eso, añadiendo a que estaba en medio del campo y sabiendo que lo iban a matar si lo pillaban. Terrible. Jacob tenía el suelo, una piedra y mucho miedo. Y en esta situación, hermanos, llega la segunda etapa en el camino, que es la del encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Con todas esas cosas en la cabeza, se hace de noche, Jacob pone su piedra en la cabeza y se queda dormido. Y entonces es cuando Dios acude a su encuentro y le habla por medio de este sueño tan extraño. Y fíjate en una cosa importante. No es Jacob el que va a buscar a Dios, sino que es Dios el que sale al encuentro de Jacob. La iniciativa la toma Dios. ¿Te suena esta historia? La iniciativa para acercarse al hombre la toma Dios. Dice el versículo 12 que soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mientras leía esta historia y estos versículos, tenía un poco de sentimientos encontrados. Por un lado tenía pena, sentía pena, hermano, porque qué pena que tuviera que ser el Señor el que se acercara a Jacob, en vez de ser Jacob, que era el que tenía la necesidad, quien se acercara a Dios. Pero Dios tiene que acercarse a él porque Jacob no lo hacía. Qué pena que Jacob llegara a desconectar de Dios de tal manera que, aun viéndose en una situación tan extrema y de necesidad tan grande, no fuera capaz de ponerse de rodillas y pedirle al Señor en oración que le ayudase. Qué pena que Jacob se durmiera cuando debía estar más alerta que nunca. Velad y orad, pero él no veló ni oró, se durmió encima de una piedra. Y tuvo que venir Dios a despertarle. Pero al mismo tiempo sentía alegría, hermanos, porque veía a Dios, un Dios misericordioso, un Dios de gracia, que atiende las necesidades de sus siervos, que conoce el corazón y las necesidades de sus siervos y de sus hijos, y acude al encuentro a suplir todo lo que a Jacob le faltaba. Y ahora te pregunto, hermano, y si no eres creyente también te lo pregunto, ¿te ha ocurrido alguna vez lo que aquí le está pasando a Jacob? ¿Te ha pasado alguna vez que has estado tan metido en problemas y has llegado a desconectar de Dios de tal manera que no has sido capaz, ni siquiera te has planteado en ese momento de problema, en ponerte de rodillas y pedirle ayuda a Dios en oración? ¿Vives alejado de Dios cuando más le necesitas? Aunque no sientas esa necesidad de Dios, todos nosotros, incluido yo, tenemos necesidad de Dios, porque sin Él no somos nada. No nos quedemos con la pena, quedémonos con la alegría de saber que tenemos un Dios misericordioso, que nos conoce y que nos ama y que vendrá a cuidarnos si hace falta. Como dice en Filipenses 2, versículo 6, por nada estáis afanosos, antes bien en todo,
mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Tienes una necesidad? Ora a Dios. En otras palabras, si vives un momento de necesidad, ha llegado el momento de conectar con Dios. Para eso está la oración. Ponte de rodillas y pasa un tiempo a solas con Dios. ¿Pasas tiempo a solas con Dios? ¿Te sientas en tu casa como hacía Daniel y se ponía a orar 3 veces al día? Ya no digo 3 veces al día, ¿lo haces una vez al día? Pasas tiempo a solas con Dios, profundizando en su palabra y poniéndole delante de Él tus peticiones y también tus motivos de darle gracias. El Señor sabía las dudas y los miedos que tenía Jacob en su corazón. Seguro que Jacob estaba dando vuelta a la cabeza a todos esos problemas que tenía, y ahora qué voy a hacer, y ahora dónde me meto, y qué va a ser de mí, y ahora qué pasa con mi hermano, ya no voy a ver más a mi madre, no he podido despedirme de mi padre. Y ahora el Señor empieza a responder una por una todas las preguntas que Jacob se estaba haciendo. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes nada? Y el Señor le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Que te sientes solo? Y le dice el Señor: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Que tienes miedo de que Saúl te encuentre y te mate? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que estés. ¿Que no te gusta tener que esconderte en casa de otro? Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho todo lo que te he dicho. Amén. Ahora bien, también quiero que escuches esta otra verdad bíblica, porque es muy importante para tu vida. Si no eres creyente, si no escuchas la voz de Dios, no vas a poder conectar con Dios. No vas a poder conectar con Dios. Y para escuchar la voz de Dios, debes creer en Él. Como hemos visto antes, da igual lo que hagas. Si no crees en Él, no puedes conectar con Dios. Así que antes de iniciar ese camino de reconciliación y de encuentro con Dios, debes depositar tu fe en el Señor, en Jesucristo, en Cristo clavado en la cruz. Aceptarle como el Salvador y el Señor de tu vida, porque si no lo haces, si no lo hacemos, ese ofrecimiento de bendición y de reconciliación de Dios no va a servirte, no va a servirte. El Señor nos pide que tengamos fe como requisito imprescindible para tener un encuentro personal con Él. Dice en Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que para vivir esta segunda etapa de encuentro íntimo y personal con Dios, le tenemos que pedir que llene nuestro corazón de fe. Creer que Dios está ahí, creer que le hay. Creer que Cristo, el Hijo de Dios, murió por tus pecados en la cruz y que tiene preparado para ti bendiciones y vida eterna. Que es galardonador de nosotros, hermanos. Jacob tenía fe en Dios. Cuando Dios le hizo esta revelación, Jacob creyó en Él. Tenía defectos, hizo las cosas mal, no lo vamos a negar. Pero cuando Dios se acercó a él, Jacob creyó en su palabra. Y de esa manera él pudo seguir ese camino hacia Dios y pasó a una tercera etapa. Y esa tercera etapa es el reconocimiento. El reconocimiento que lo tenemos en el versículo 16 y 17. Dice que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, mira esta frase, atiende esta frase: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mira cómo el Señor provocó un cambio en el corazón de Jacob. De ni siquiera pensar en Dios, pasó a reconocer que Dios estaba allí. De ni siquiera plantearse la presencia de Dios, a darse cuenta de que Dios estaba allí, la terrible presencia de Dios, dice.
No sabía lo que Dios tenía preparado para él y no sabía ni siquiera que Dios estaba allí, pero Dios abrió sus ojos. Necesitaba una lección y ya no creo que Dios se la da. Se la dio. Y él lo reconoce. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lección aprendida. ¿Te ha pasado lo mismo que a Jacob alguna vez? ¿Has tenido esa misma experiencia? ¿Pensabas que Dios no estaba contigo? ¿Pensabas que Dios no estaba a tu lado? Y de repente el Señor te ha hecho ver que estaba contigo. A mí me ha pasado, hermano. Encontrarte con tu vida, con tus cosas, empezar a darle vuelta a la cabeza a esa piedra que nos machaca la cabeza, la hipoteca, los estudios, los hijos, los padres, que no tengo trabajo, que tengo demasiado trabajo. ¿Y en qué lugar está Dios? En tu corazón. Nos podemos sentir solos y vulnerables, pero es una sensación falsa. Si es que de verdad crees en Dios y has aceptado al Señor como Salvador y como Señor de tu vida, no estarás solo nunca. Podrás sentirte solo, pero no es culpa de Dios, es culpa tuya. Porque mientras Jacob estaba durmiendo con la piedra en la cabeza, Dios estaba a su lado. Llegó el momento y Dios le habló y transformó su corazón y su vida. Dios quiere hacer contigo lo mismo que hizo aquí con Jacob. Mostrarte su presencia y su poder, mostrarte su guía y ponerte manos a la obra. Acepta su ofrecimiento en esta mañana. Hay otra frase llamativa que también encontramos en el versículo 17, que dice: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, Betel. La iglesia de la que yo vengo se llama Betel, casa de Dios. Podemos decir con toda seguridad que Dios está aquí. Lo sabemos, lo sentimos, pero aunque no lo sintiéramos, Dios está aquí. Está en mi casa, está en mi trabajo, está en mi familia, está en mi corazón, porque he aceptado a Cristo como el Señor de mi vida. Si tú no has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, le pido en esta mañana al Señor que te toque. Dios está permanentemente unido a nosotros. Se lo hizo ver a Jacob por medio de un sueño, de esa escalera que representa esa conexión entre Dios y el propio Jacob. Y ahora, con los ojos abiertos, Jacob llega a la cuarta etapa. Y esa cuarta etapa la tenemos en los versículos 18 y 19. La etapa de la adoración. La etapa de la adoración. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Dios prometió que esa tierra en la que estaba, esa piedra en la que había apoyado la cabeza y seguramente le había provocado un dolor de cabeza mientras dormía. ¿Has dormido alguna vez encima de una piedra? Yo no lo he hecho, pero tiene que ser incómodo, ¿verdad? Pues esa piedra que le había provocado ese dolor de cabeza mientras dormía, ese campo que tanta inseguridad le provocaba, todo eso iba a ser de él. Y Jacob ahora adora a Dios y le ofrece esa tierra como ofrenda al Señor. Este lugar es casa de Dios. ¿Es tu casa, casa de Dios, hermano? ¿Es tu corazón, casa de Dios? Es curioso cómo esa piedra que hace un momento había sido utilizada para dormir y desconectar de Dios, ahora es utilizada para adorar a Dios. Jacob vierte aceite sobre esa piedra en símbolo de adoración y le dice al Señor: este lugar, mi casa, va a ser casa tuya. No importa lo que fuéramos antes, el Señor quiere que nosotros seamos ahora casa de Dios. Dice en 2 Corintios 5, versículo 15: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida cristiana, hermano, es borrón y cuenta nueva. No hay nadie tan malo como para que Dios no pueda perdonarle, de la misma forma que no hay nadie tan bueno como para no necesitar el perdón de Dios.
nosotros somos cristianos y los cristianos empezamos desde cero, borrón y cuenta nueva, porque Cristo opera en nosotros una transformación absoluta. En San Lucas hay una iglesia pequeñita al principio de la calle ancha, no sé cómo se llama, a lo mejor el hermano lo sabe, al lado del casino. Hay una iglesia pequeñita que dice en la entrada: Hic est Domus Dei et porta coeli. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Refiriéndose a la iglesia. Esto es un error. La iglesia no es casa de Dios. Mi congregación se llama Betel, pero aquel edificio tan grande no es casa de Dios. Nosotros, como creyentes, somos casa de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y no somos una casa cualquiera, somos templo de Dios. ¿Y qué es lo que se hace en un templo? Adorar. ¿Qué quiere Dios de mí? Que le adore. ¿Adoras a Dios con tu vida? ¿O sigues dormido encima de la piedra? ¿Reconoces al Señor como el Señor de tu vida? ¿Reconoces la presencia de Dios a tu lado? ¿O sigues durmiendo pensando en cualquier cosa menos en Él? Dice en 1 Corintios 6, versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Es un regalo de Dios. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y mirad lo que quiere Dios de nosotros: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dale la gloria al Señor con tu vida. No somos una casa cualquiera, somos un templo y estamos para adorar a Dios. Y ya Jacob llega a la etapa final que la tenemos en el versículo 20, que es la del servicio. Del servicio. Y ahora que estamos llegando al final del camino, vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que Jacob ha estado pasando hasta ahora. Primero empezó teniendo ignorancia y miedo. Después pasó a reconocer que Dios estaba allí. Luego pasó a adorar al Señor dándose cuenta de su presencia. Y ahora llega a esa etapa final que es la de servicio a Dios. Dice que hizo Jacob voto, versículo 20, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob había llegado a la meta a la que el Señor quería llevarle. A lo mejor puedes pensar que esta historia no tiene nada que ver con nosotros. Una escalera, una promesa. Esa escalera era una visión para Jacob, era una promesa para Jacob. ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy en día, 3000 años después? Pues nosotros, hermanos, también te digo, y te lo dice la palabra, que tenemos nuestra escalera particular. ¿Sabes cuál es nuestra escalera? La tenemos en Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. Dice: de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es nuestra escalera? Cristo crucificado. El mismo Jesús es esa escalera que hoy en día nos conecta a Dios. Fíjate cómo 3000 años después, casi, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él dijo: yo soy el camino, no un camino, sino el camino. La verdad, no una verdad, sino la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos promete que si creemos en Él y en su obra en la cruz, veremos lo mismo que vio Jacob: las puertas del cielo abiertas ante nosotros. El propio trono de Dios al que Cristo nos conecta. No porque hayamos hecho ningún mérito especial, sino porque Cristo con su sangre pagó el precio y nos abrió ese camino que antes teníamos cerrado. Así que podemos disfrutar de la presencia de Dios en cualquier lugar donde estemos. ¿Sabes por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Allá donde vayas, irá Dios contigo. Hay una relación más íntima con Dios que el hecho de que Dios esté dentro de ti, contigo.
Y ya para terminar, quisiera repasar 3 cosas que deberíamos recordar y meditar en ellas, y te invito a que lo hagas tranquilamente en tu casa. La primera de ellas, aprendemos que nuestro camino nunca lo hacemos solos, nunca. Aunque nos podamos sentir solos, es mentira, Dios está con nosotros. No es una promesa exclusiva para Jacob, sino que todos nosotros hemos recibido esa misma promesa por la sangre de Jesús. Enseñándole, dice Jesús, mirad la promesa que hace aquí, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Aprendemos en segundo lugar que aunque una situación pueda parecer imposible o muy difícil de superar, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, y en su palabra encontramos respuesta a todo. Igual que Dios fue respondiendo a Jacob todas sus dudas. Si tienes dudas de qué hacer con tu vida, no busques en nada raro, busca aquí. Y aquí no hay nada oculto, porque Dios nos ha dado esto para que conozcamos la verdad. ¿Quieres respuesta? Y en tercer lugar, aprendemos que es muy importante que nos mantengamos permanentemente, y esto lo subrayo, permanentemente conectados a Dios. Y para eso la fe, creer en Él, creer a Cristo crucificado es un requisito imprescindible. Mira el Evangelio, aquí se nos muestra el camino hacia Cristo, que es la escalera. Abre su palabra, escúchala, ponla en práctica y predícala. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y también para su gloria. Yo le pido, hermano y amigo, al Señor que hoy sea día de salvación para ti si aún no has creído en el Señor. También le pido al Señor que hoy sea día de reconciliación y de restauración para ti si como creyente lo necesitas. Y ya para terminar quisiera orar por ti y para que el Señor toque en aquellas necesidades que tiene en tu corazón. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque aun siendo siervos imperfectos, tú acudiste en nuestro encuentro, Señor, a nuestro encuentro, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestros pecados, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos limpiaste por tu sangre, Señor, preciosa. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte, Señor, por habernos liberado de esa carga del pecado y de la muerte que pesaba sobre nosotros, Señor. Padre, queremos pedirte que si hay alguien aquí que aún no te haya aceptado como su Señor, Señor, como su Salvador, que hoy sea día de salvación para ellos, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú conoces lo más profundo de nuestros corazones, y aun cuando no sepamos expresar cuáles son nuestras necesidades, Padre, tú sabes mejor que nadie cuáles son, y tú estás dispuesto a sufrirlas para tu gloria. Queremos pedirte, Señor, que llenes este lugar y llenes todas las congregaciones de este mundo locales de verdaderos creyentes y discípulos dispuestos a servirte, Señor, y dispuestos a predicar tu palabra. También queremos, Señor, poner en tus manos todos esos familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, todas esas personas que están alrededor de nosotros, a las que llevamos tanto tiempo predicándole tu palabra, Señor, para que toques sus corazones, para que también para ellos cuanto antes sea día de salvación. También, Padre, queremos poner en tus manos todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos dificulta poder servirte, poder disfrutar de tu presencia, Señor, para que tú obres en ello. Y también, Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo de comunión que vamos a pasar hoy, Señor. Gracias, Padre, porque es una bendición cada uno de los hermanos con los que podemos compartir tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ánimo, manos a la obra, y que el Señor los bendiga. Amén.